Mi nombre es Elisa Morales y tengo 34 años. Esta historia no comienza con un estruendo, sino con el tintineo de un cubierto contra un plato de porcelana, un sonido que se convirtió en el martillo que hizo añicos mi mundo. Estábamos en Guadalajara, en la víspera de Navidad. La casa de mis padres, esa fortaleza de apariencias que se alzaba en una de las colonias más cotizadas de la ciudad, olía a pino, a bacalao y a una tensión tan densa que se podía cortar con el cuchillo del pavó. Alrededor de la mesa, mi familia representaba su obra de siempre. Mi padre, Ramiro, en la cabecera, gesticulaba con una copa de vino, su voz resonando con un orgullo que nunca me dirigía a mí. Contaba, por tercera vez esa noche, como mi hermana mayor, Camila, había cerrado un trato inmobiliario magistral. Esa es mi hija, decía, mirando a Camila con una adoración que me resultaba tan extraña como la superficie de Marte. Una verdadera tiburona. Una abogada con agallas. Mi madre, Beatriz, sentada a su lado, asentía con una sonrisa ensayada, un eco perfecto de la arrogancia de mi padre. Siempre lo supimos, Ramiro. Camila nació para grandes cosas. Camila, por supuesto, aceptaba los halagos con una inclinación de cabeza, la reina en su corte. A sus 37 años, había perfeccionado el arte de ser el sol alrededor del cual giraba el universo de mis padres. Y luego estaba yo. Elisa. La hija invisible. La organizadora de eventos. O, como ellos preferían llamarlo, la decoradora de fiestas. Esa noche, sin embargo, llevaba bajo la manga dos ases que, en mi ingenua esperanza, creía que finalmente cambiarían el juego. El primero era mi reciente ascenso a directora de proyectos en mi propia firma, una empresa que yo había fundado desde cero y que ahora manejaba eventos multimillonarios para las corporaciones más grandes del país. El segundo, más brillante y personal, era el anillo de diamantes que Dante me había dado una semana antes bajo un cielo estrellado en Tapalpa. Esperé una pausa en la interminable oda a Camila. El momento llegó cuando mi padre se detuvo para tomar un largo sorbo de vino. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Era ahora o nunca. De hecho, yo también tengo un par de noticias que me gustaría compartir, dije, mi voz un poco más alta de lo normal para perforar la burbuja de autocomplacencia. 3 pares de ojos se giraron hacia mí. No con interés, sino con una leve irritación, como si un extra hubiera olvidado su línea. «Ah, ¿sí?», preguntó mi padre, dejando la copa en la mesa con un chasquido. Su tono era condescendiente, como el de un adulto entreteniendo a un niño. «¿Qué pasa? ¿Conseguiste un contrato para un bautizo más grande?». Camila soltó una risita ahogada. Mi madre sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ignoré la punzada. Me aferré a mi guión. Me ascendieron a directora general de mi empresa, comencé, sintiendo un nudo en la garganta. Y Dante y yo nos vamos a casar. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. No era el silencio de la sorpresa feliz, sino el de la indiferencia total. Mi padre me miró fijamente, sus ojos fríos. Luego, lentamente, una expresión de profundo desdén se dibujó en su rostro. Dejó los cubiertos a un lado con una deliberación teatral. Se inclinó hacia adelante. La luz del candelabro brilló en su frente mientras pronunciaba las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria. ¿Directora general? ¿Directora de poner globos y flores? Su voz era un susurro venenoso que todos en la mesa podían oír. Por el amor de Dios, Elisa. Mírate. Mira a tu hermana. Ella cambia el horizonte de esta ciudad. Tú eres la hija más inútil que he tenido. El aire abandonó mis pulmones. La frase no fue un grito. Fue peor. Fue una declaración de hechos, una sentencia final dictada con una calma escalofriante. Miré a mi madre, buscando una pizca de defensa, un destello de amor maternal. Encontré un desierto. Beatriz desvió la mirada y tomó un sorbo de agua. Miré a Camila. Ella sonreía abiertamente, una sonrisa triunfante y cruel. En ese instante, algo dentro de mí, algo que llevaba años agrietándose, finalmente se rompió.
No sentí ira. No sentí tristeza. Sentí una claridad helada, aterradora y, extrañamente, liberadora. La obra había terminado. El telón había caído. No dije nada. No grité. No lloré. Simplemente, me levanté de la silla, el movimiento lento y deliberado. Tomé mi bolso. Miré a los tres actores de mi tragedia familiar, sus rostros ahora mostrando una leve confusión ante mi falta de reacción. Y sin una sola palabra, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. El frío de la noche de Guadalajara me golpeó como una bofetada bienvenida, limpiando el aire viciado de la casa. Cerré la puerta detrás de mí, y el sonido del cerrojo encajando en su lugar fue el sonido más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Fue el sonido de la libertad. El motor de mi coche era un murmullo suave en la quietud de las calles navideñas. Conducía sin rumbo, las luces de colores de las casas parpadeando como recuerdos borrosos a través de mis lágrimas, que ahora sí, fluían libremente. Cada semáforo en rojo era una pausa para una nueva oleada de dolor, pero no era un dolor nuevo. Era la erupción de un volcán que llevaba toda una vida acumulando presión. Mi mente se convirtió en lo que yo llamaba el Museo del Dolor, una galería de momentos cuidadosamente archivados que demostraban que la crueldad de esta noche no era una anomalía, sino la culminación de un patrón. La primera pieza de la exposición era un recuerdo bañado en la luz pálida de un hospital. Yo tenía 22 años. Mi abuela, la única persona en esa familia que me había mirado con un orgullo sin reservas, agonizaba. Su mano, frágil como el papel de seda, se aferraba a la mía. Su voz era un susurro rasposo. Elisa, mi niña, prométemelo. Lo que sea, abuela. Lo que sea. Cuida de la familia. Tu padre es un hombre difícil. Tu madre es débil. Pero son tu sangre. No dejes que se desmoronen. Prométeme que los mantendrás unidos. Se lo prometí. Con la solemnidad de un juramento sagrado, se lo prometí. Y esa promesa se había convertido en las cadenas invisibles que me habían atado durante más de una década. Me había convencido de que mi papel era absorber el dolor, ser el pegamento silencioso, la columna vertebral que nadie veía pero que sostenía todo el edificio. Unos meses después de su muerte, me gradué de la universidad. No solo me gradué, lo hice con honores, con una beca de excelencia académica que cubrió mi último año. Estaba eufórica. Invité a mis padres y a Camila a un restaurante para celebrar. Llevé mi diploma enmarcado, como una niña pequeña que lleva a casa su primer dibujo. La conversación durante la cena fue un monólogo. Y entonces le dije a mi jefe que si no me daban ese puesto de asociada junior, me iba a la competencia, contaba Camila, mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica. Obviamente, me lo dieron. Saben que no pueden perderme. Esa es mi campeona. Exclamó mi padre, levantando su copa. Por Camila. La futura socia del despacho. Mi madre lo secundó, con los ojos brillantes de orgullo. Yo esperé mi momento. Cuando finalmente hubo una pausa, carraspeé. Bueno, sobre mi título. Mi padre me miró como si acabara de recordar mi presencia. Ah, sí. Eso. Felicidades, dijo, con el mismo entusiasmo con el que se felicita a un extraño por la calle. ¿Qué era lo que estudiaste? ¿Comunicaciones? Administración de empresas con especialidad en hospitalidad, papá. Te lo he dicho. Bueno, da igual, me interrumpió, agitando una mano con desdén. Lo importante es que ya acabaste. Ahora a buscar un trabajo de verdad, ¿no? A ver si aprendes algo de tu hermana. Dejó caer un fajo de billetes sobre la mesa para pagar la cuenta, un gesto que pretendía ser de generosidad pero que en realidad era de control, de poder. Yo pago, yo decido lo que importa. Mi diploma, apoyado en la silla vacía a mi lado, pareció encogerse. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento de estudiante, lloré sobre el marco de madera, sintiendo el peso no solo de su indiferencia, sino de la promesa que le había hecho a mi abuela. ¿Cómo podía cuidar de una familia que se negaba a verme?
Esa fue la noche en que decidí que no les pediría nada más. Ni su aprobación, ni su atención, ni su dinero. Si querían que fuera invisible, lo sería. Pero haría mi propio camino. Fundé mi empresa con un pequeño préstamo y mis ahorros. Trabajé 18 horas al día. Sacrifiqué fines de semana, vacaciones, relaciones. Mientras Camila ascendía en el mundo corporativo con la bendición y las conexiones de mi padre, yo construía mi imperio en las sombras, evento por evento, cliente por cliente, sin que ellos se dignaran a preguntar jamás cómo me iba. Creí que el éxito sería mi revancha. Que un día, el peso de mis logros sería tan innegable que tendrían que verlo. Qué tonta había sido. Para ellos, mi éxito nunca sería real porque no encajaba en su definición. No era un título en un despacho de abogados ni un puesto en una empresa familiar. Era algo que yo había creado, algo que ellos no entendían y, por lo tanto, no valoraban. La promesa a mi abuela se había convertido en una excusa para mi propia cobardía. Una razón para seguir volviendo a esa mesa, a esa casa, esperando migajas de un afecto que nunca llegaría. Pero esta noche, el peso de esa promesa finalmente se había roto bajo el peso de una sola frase cruel. Ya no era su cuidadora. Ya no era su pegamento. Era libre. El semáforo cambió a verde. Instintivamente, giré el volante hacia mi apartamento, mi refugio. Mientras conducía, la galería de mi museo mental me llevó a la sección más dolorosa, la financiera. La gente piensa que el abuso familiar es solo de gritos y golpes. A veces, es el silencio de una cuenta bancaria que se vacía, el tecleo de una transferencia hecha a regañadientes en la oscuridad de la noche. Mi papel como cajero automático familiar no empezó de golpe. Fue una erosión lenta, una muerte por 1000 cortes. La primera gran hemorragia ocurrió hace unos 5 años. Mi padre me llamó, su voz inusualmente tensa. Elisa, necesito tu ayuda. Es un problema de negocios. Un malentendido con un proveedor. ¿Qué tipo de problema, papá? Un asunto de flujo de efectivo. Nada grave, pero necesito liquidarlo rápido para no manchar mi reputación. Necesito 100,000 pesos. Para el viernes. 100,000 pesos. En ese momento, era casi todo lo que tenía en mi cuenta de ahorros, el colchón que había construido con sudor y noches sin dormir. Dudé. Algo en su voz no sonaba bien. Papá, es mucho dinero. ¿Estás seguro de qué? Claro que estoy seguro. Su voz se endureció. ¿Vas a ayudar a tu padre o no? ¿O es que tu negocito de fiestas no te da para tanto? Después de todo lo que hemos hecho por ti. La culpa. Era su arma predilecta. Y yo, como siempre, caí en la trampa. Ese mismo día, hice la transferencia. No recibí un gracias. El fin de semana siguiente, en la comida familiar, actuó como si nada hubiera pasado. 2 semanas después, me enteré por mi tío Gael, en una rara confidencia, de la verdad. No había ningún proveedor. Mi padre había acumulado una deuda de juego considerable en una mesa de póker clandestina con algunos socios de negocios. El dinero que le di no salvó su reputación, salvó sus rodillas. Cuando intenté confrontarlo, se rió en mi cara. Son negocios de hombres, Elisa. No lo entenderías. Lo importante es que el problema está resuelto. Y gracias a la familia. Para eso estamos, ¿no? No me devolvió ni un solo peso. Ese fue el precedente. A partir de ahí, las emergencias se volvieron habituales. Un mes era la tarjeta de crédito de mi madre, al límite por sus compras compulsivas. Otro, una reparación urgente del coche de Camila, un Mercedes que yo ni en sueños podía permitirme. Yo pagaba. En silencio. Porque la promesa a mi abuela resonaba en mis oídos, manténlos unidos. Y en mi mente retorcida, el dinero se había convertido en el hilo que cosía nuestras heridas. Pero el verdadero ancla que me ató al fondo del océano llegó hace 3 años. Recogí el correo de mis padres un día que pasé a dejarles algo y vi un sobre del banco. Estaba abierto sobre la mesita del recibidor.
Mis ojos captaron las palabras en negrita, aviso final de embargo. Sentí un escalofrío. Cuando les pregunté, se mostraron avergonzados, pero no arrepentidos. La mala administración de mi padre y los gastos extravagantes de mi madre los habían llevado al borde de perder la casa. La casa donde crecí. La casa de mi abuela. Solo son un par de pagos atrasados, mintió mi padre, sin poder mirarme a los ojos. Lo solucionaremos. Pero yo sabía que no lo harían. Esa noche, no pude dormir. Imaginé a mis padres en la calle, la vergüenza, el escándalo. Vi el rostro decepcionado de mi abuela en mi mente. Al día siguiente, llamé al banco. La deuda era considerable. Negocié un plan de pago. Y desde ese día, cada mes, sin falta, una transferencia automática de 30,000 pesos salía de mi cuenta de negocios hacia la del banco. 30,000 pesos que ellos nunca vieron, pero que mantenían un techo sobre sus cabezas. Nunca se lo dije. Y ellos nunca preguntaron. Simplemente, las cartas del banco dejaron de llegar. La crisis se había solucionado mágicamente. Dieron por sentado que mi padre, el gran hombre de negocios, lo había resuelto. Continuaron con su vida, criticando mi trabajo, ignorando mis logros, mientras yo, la hija inútil, pagaba por el privilegio de su desprecio. En 3 años, eso sumaba más de 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos que podría haber invertido en mi empresa. 1,000,000 de pesos para el enganche de una casa para Dante y para mí. 1,000,000 de pesos que había cambiado por la ilusión de una familia, una ilusión que se había hecho añicos esta noche sobre un plato de bacalao. El conocimiento de mi sacrificio secreto era mi carga, pero esta noche, mientras aparcaba frente a mi edificio, me di cuenta de que también era mi poder. Ellos habían construido su castillo de naipes sobre una base que yo había pagado. Y yo estaba a punto de retirarla. La puerta de mi apartamento se abrió incluso antes de que pudiera meter la llave. Dante estaba allí, su rostro surcado por la preocupación. Llevaba puestos unos pantalones de pijama y una camiseta vieja, y nunca me había parecido más guapo. Eli. ¿Qué pasó? Te llamé 1000 veces. No pude responder. El muro de contención que había mantenido en el coche se derrumbó. Me lancé a sus brazos y el llanto que había estado conteniendo se convirtió en un sollozo desgarrador. Me sostuvo con fuerza, su mano acariciando mi cabello, sin decir nada. No necesitaba palabras. Necesitaba un ancla, y él lo era. Me guió hasta el sofá, me trajo una copa de agua y se sentó a mi lado, esperando pacientemente a que las palabras encontraran su camino a través del torrente de emociones. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. La cena, los comentarios, la frase de mi padre. Lo conté sin adornos, con la voz rota. Dante escuchaba, su mandíbula tensándose con cada palabra. Él conocía a mi familia. Había sido testigo de su sutil crueldad en innumerables ocasiones, pero esto era diferente. Esto era una declaración de guerra. Ese hombre, murmuró, sacudiendo la cabeza con una ira contenida. Lo siento tanto, mi amor. Siento tanto que tengas que pasar por esto. No es la primera vez, Dante. Es solo, la última. Me miró, y en sus ojos vi algo que mi familia nunca me había dado, validación. Dio mi dolor y no lo minimizó. Dio mi fuerza y no la resintió. ¿Qué quieres decir con la última? Preguntó suavemente. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con una nueva determinación. Se acabó. Se acabó el dinero. Se acabaron las excusas. Se acabaron los intentos. Esta noche, cuando salí de esa casa, no solo salí de una cena. Salí de la familia. Dante tomó mi mano entre las suyas. He esperado tanto tiempo para oírte decir eso, Elisa. No porque te odie, sino porque te amo. Y he visto cómo te consumen. Nos quedamos en silencio por un momento. La única luz era la del árbol de Navidad que habíamos puesto juntos el fin de semana anterior. Sus luces parpadeaban, proyectando sombras danzantes en la pared. Era nuestro árbol, en nuestro hogar. Un mundo aparte de la opulencia fría de la casa de mis padres.
¿Sabes qué es lo más irónico? Dije, con una risa amarga. Mi empresa acaba de firmar el contrato más grande de su historia. Vamos a organizar la cumbre anual de la Asociación Nacional de Bancos. Es un evento masivo, con un presupuesto de locura. El tipo de evento que pone a una empresa en el mapa, de verdad. Iba a contárselo esta noche. Dante sonrió, una sonrisa genuina y llena de orgullo. Eso es increíble, Eli. Absolutamente increíble. Aunque no me sorprende. Eres la mejor en lo que haces. Ellos no lo ven así. Para ellos, siempre seré la que pone globos. Pues que se ahoguen en su ignorancia, dijo con firmeza. Su opinión no paga tus facturas. Su opinión no te hace feliz. Su opinión, desde esta noche, ya no importa. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. Mira eso, Elisa. Tú construiste una vida aquí. Tú construiste esa empresa de la nada. Te has ganado cada centímetro de tu éxito. No les debes nada. Absolutamente nada. Me levanté y me paré a su lado, mirando las luces de Guadalajara. Tenía razón. Durante años, había medido mi valor a través de sus ojos, tratando de encajar en un molde que nunca fue hecho para mí. Había confundido la obligación con el amor, el sacrificio con la lealtad. La promesa a mi abuela, la había malinterpretado. Tal vez cuidar de la familia no significaba permitir que me destruyeran. Tal vez significaba tener la fuerza para alejarme y dejar que enfrentaran las consecuencias de sus propios actos. Dante me rodeó con su brazo. Nos vamos a casar, dijo, su voz un susurro contra mi cabello. Vamos a construir nuestro propio legado. Una familia donde el apoyo no tiene precio y el amor no tiene condiciones. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el suelo firme bajo mis pies. La tormenta dentro de mí comenzaba a amainar. La noche de Nochebuena había sido la más oscura de mi vida, pero también, de alguna manera, el comienzo de mi verdadero amanecer. La mañana de Navidad llegó con una luz pálida y fría que se filtraba por las persianas. Me desperté envuelta en los brazos de Dante, sintiendo un agotamiento profundo, como si hubiera corrido un maratón emocional. Por un instante, la paz reinó. Luego, recordé. Mi teléfono, que había puesto en modo silencioso, yacía en la mesita de noche. Una pequeña luz parpadeaba insistentemente. Lo tomé con una sensación de aprensión. La pantalla de bloqueo era un campo de batalla de notificaciones. 42 llamadas perdidas. Todas del número de mi madre. Docenas de mensajes de WhatsApp sin leer. De mi madre, de Camila. Y en medio de todo ese caos digital, un único y escueto mensaje de texto de mi padre, enviado a las 3:15 de la madrugada. Por favor. Solo eso. Por favor. No un lo siento. No un podemos hablar. Un por favor que no pedía perdón, sino que exigía una solución. Suplicaba que volviera a mi papel de siempre, la solucionadora, la que arreglaba sus desastres en silencio. Una oleada de náuseas me recorrió. Le mostré el teléfono a Dante, que acababa de despertar. Él leyó la pantalla, sus ojos oscureciéndose. No les respondas, Eli. No caigas en su juego. No voy a caer, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Pero tampoco me voy a quedar callada. Me senté en el borde de la cama y abrí el chat grupal de la familia, ese que había silenciado durante meses pero que nunca me había atrevido a abandonar. Se llamaba, irónicamente, Familia Morales Unida. Mis dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla, impulsados por años de frustración reprimida. No escribí un sermón. No escribí un lamento. Escribí la verdad. Buenos días. Ya que anoche quedó claro que soy la inútil de la familia, me gustaría aclarar un par de cosas para que puedan organizar sus finanzas de ahora en adelante. Papá, mamá, durante los últimos 3 años, la inútil ha estado pagando los 30,000 pesos mensuales de su hipoteca para que no perdieran la casa. Papá, los 100,000 pesos que la inútil te dio para esa emergencia de negocios fueron para pagar tus deudas de juego.
Y Camila, espero que hayas disfrutado de la Facultad de Derecho, porque los últimos 50,000 pesos de tu colegiatura también los pagó la inútil. De nada. Les deseo una muy feliz Navidad. Dudé un segundo antes de pulsar enviar. Era un misil nuclear. Sabía que no había vuelta atrás. Dante leyó el mensaje por encima de mi hombro y apretó mi mano. Ya era hora, susurró. Pulsé enviar. Inmediatamente, las burbujas de escribiendo aparecieron bajo los nombres de mi madre y Camila. No les di la oportunidad de responder. Salí del grupo. Bloqueé el número de mi padre. Bloqueé el número de mi madre. Bloqueé el número de mi hermana. El silencio digital que siguió fue ensordecedor y glorioso. Me sentí ligera. Aterrada, pero ligera. Como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevaba puesto desde que nací. Luego, abrí el chat con mi padre y respondí a su solitario mensaje de texto. A su por favor. Mi respuesta fue simple. La inútil está ocupada. Apagué el teléfono y lo dejé en la mesita de noche. Dante me sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación. Feliz Navidad, futura esposa. Feliz Navidad, mi amor. Creo que este es el primer día del resto de mi vida. Y por primera vez, realmente lo creí. La guerra había comenzado, pero yo ya había ganado la batalla más importante, la de mi propia libertad. El resto del día de Navidad fue extrañamente tranquilo. Dante y yo intercambiamos regalos, vimos películas navideñas y pedimos comida china, rompiendo con todas las tradiciones. Fue perfecto. Mi teléfono permaneció apagado, una caja de Pandora que me negaba a abrir. Al día siguiente, sin embargo, la realidad llamó a la puerta, o más bien, al teléfono de Dante. Era mi tío Gael. El tío Gael era el hermano menor de mi madre, la oveja negra de la familia. Un pintor bohemio que vivía en un estudio en Tlaquepaque, siempre olía a trementina y decía exactamente lo que pensaba. Era el único pariente que me había apoyado genuinamente, aunque fuera desde la distancia. Dante me pasó el teléfono con una mirada de advertencia. Es tu tío. Dice que es importante. Respiré hondo y tomé el teléfono. ¿Tío? Elisa, mi guerrera. Feliz Navidad atrasada, su voz era cálida, pero con un matiz de urgencia. Escuché que hubo fuegos artificiales en la cena de Nochebuena. Puedes llamarlo así, dije, con una sonrisa cansada. Lancé una bomba y me fui. Hiciste bien, sobrina. Hiciste lo que nadie en esta familia se ha atrevido a hacer en 30 años, decirle a Ramiro sus verdades. Tu madre me llamó ayer, histérica. Me leyó tu mensaje. Magistral. Digno de un soneto de Quevedo. Me reí, a pesar de la tensión. Gracias, tío. Pero supongo que no llamas solo para felicitarme. Hubo una pausa. Oí cómo encendía un cigarrillo. No. Te llamo para advertirte. Tu madre estaba fuera de sí, sí, pero no solo por el dinero de la hipoteca. Hay algo más. Algo que no te están diciendo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Algo más? ¿Qué puede ser peor? No lo sé con certeza. Pero he escuchado susurros. Murmullos sobre el gran negocio de Camila. Parece que no fue tan grande después de todo. De hecho, suena a desastre. Tu madre seguía repitiendo algo como ella va a perderlo todo y necesitamos ayudarla. Cuando le pregunté de qué hablaba, cambió de tema. La sangre se me heló. Siempre lo había sabido. Camila, con su arrogancia y su necesidad de impresionar a mi padre, era imprudente. Vivía muy por encima de sus posibilidades, proyectando una imagen de éxito que probablemente era tan hueca como una piñata. Elisa, escúchame, continuó mi tío Gael, su tono ahora serio. Van a intentar arrastrarte de nuevo. Usarán la culpa, el chantaje, lo que sea. Pero esta vez, el pozo es más profundo. Ten cuidado. No dejes que te ahoguen con ellos. No lo haré, tío. Te lo prometo. Sé que no lo harás.
Solo quería que estuvieras preparada. Y que sepas que estoy de tu lado. Siempre. Colgué el teléfono, mi mente a toda velocidad. La advertencia de mi tío no era una simple conjetura, era la pieza que faltaba en el rompecabezas. El pánico de mis padres, el desesperado por favor de mi padre, no era solo por la casa. La casa era la cortina de humo. El verdadero incendio estaba en otra parte, y Camila era la que sostenía la cerilla. Mi determinación se solidificó. Esto ya no era solo sobre mi dolor o su desprecio. Era sobre protegerme de un cataclismo inminente que ellos mismos habían creado. Dante me observaba, leyendo la tormenta en mi rostro. ¿Qué pasa? Pasa que el iceberg es mucho más grande de lo que se ve en la superficie, dije, mi voz fría y calculadora. Y creo que es hora de que la inútil de la familia descubra exactamente qué tan grande es. Mi teléfono seguía apagado. Pero el de mi empresa, el que usaba para los negocios, estaba completamente cargado. Lo tomé y empecé a buscar en mis contactos. Durante años, había cultivado relaciones con algunas de las personas más poderosas de la ciudad. Banqueros, abogados, inversores. Mis clientes. Personas que respetaban mi trabajo y mi discreción. Marqué el número de un viejo amigo, un director de análisis financiero en uno de los bancos más importantes del país. Ernesto, habla Elisa Morales. Feliz Navidad. Necesito un favor. Uno grande y muy discreto. La cazadora de fiestas se había ido. La estratega acababa de tomar el control. Iba a descubrir la verdad, no para salvarlos, sino para armarme hasta los dientes. La Guerra Fría había terminado. Era hora de la ofensiva. Los días que siguieron a la Navidad fueron un torbellino de actividad silenciosa y metódica. Mientras la ciudad se recuperaba de las festividades, yo estaba en mi oficina, con las persianas bajas, sumergida en una investigación que haría palidecer a cualquier detective privado. No necesité contratar a nadie. Mi capital era algo mucho más valioso que el dinero, eran años de relaciones construidas sobre la confianza y la excelencia. Mi amigo Ernesto, el analista financiero, fue mi primera pieza en el tablero. Eli, lo que me pides es complicado, me dijo por teléfono, su voz teñida de cautela. Revisar las finanzas de alguien, incluso de forma indirecta. No te pido que hagas nada ilegal, Ernesto, lo interrumpí, mi tono tranquilo y profesional. Solo necesito que uses tu instinto. El nombre es Camila Morales. Abogada de bienes raíces de lujo. Ha estado alardeando de un gran desarrollo en la zona de Andares. Lo que quiero saber es si hay humo. Si los inversores están contentos, si los números cuadran. Tú sabes leer entre líneas mejor que nadie. Hubo una pausa. Lo oí teclear. Déjame ver qué puedo averiguar. Pero me debes una, y de las grandes. La próxima gala de nuestro banco tiene que ser legendaria. Dalo por hecho, le aseguré. Mientras esperaba noticias de Ernesto, activé otro frente. Llamé a una abogada fiscalista que había sido clienta mía, una mujer brillante y temible conocida por su habilidad para encontrar grietas en los imperios más sólidos. Lorena, necesito tu consejo sobre un escenario hipotético, le dije, mientras tomábamos un café en un lugar discreto. Imagina una promotora inmobiliaria que promete rendimientos altísimos en un proyecto. ¿Cuáles son las banderas rojas? ¿Qué tipo de errores creativos podría cometer para mantener a flote un barco que se hunde? Lorena sonrió, una sonrisa afilada. Ah, mi escenario hipotético favorito. Bueno, Elisa, lo clásico es el esquema Ponzi a pequeña escala. Usar el dinero de nuevos inversores para pagarles a los antiguos. O, más descarado aún, malversar directamente los fondos de los clientes. Desviar un pago de un fideicomiso para tapar otro agujero, prometiendo devolverlo antes de que nadie se dé cuenta. Es un juego peligroso. Si la música se detiene, la última persona sin silla pierde todo. Y generalmente, termina en fraude. Sus palabras resonaron con la advertencia de mi tío Gael. El gran negocio de Camila salió mal. La llamada de Ernesto llegó 2 días después. Su voz era grave. Eli, hay humo.
Mucho humo. El desarrollo de tu hermana está apalancado hasta el cuello. Los permisos de construcción están retrasados y varios de los inversores principales están empezando a hacer preguntas muy incómodas. Escuché un rumor en el mercado de que uno de sus clientes más importantes, un empresario extranjero, está furioso. Parece que un pago de garantía considerable, hablamos de 7 cifras, nunca llegó a donde debía. 7 cifras. Millones de pesos. Colgué el teléfono, sintiendo un vacío helado en el pecho. Lorena tenía razón. La música estaba a punto de detenerse, y mi hermana era la que había quitado todas las sillas. La pieza final del rompecabezas la obtuve de la fuente más inesperada. La ex asistente de Camila, una joven a la que yo le había organizado su boda con un presupuesto muy ajustado como un favor personal un año antes. Me llamó, llorando. Señorita Elisa, no sé a quién más recurrir. La licenciada Camila me despidió. Me acusó de filtrar información. Pero yo no hice nada. Tranquila, Sofía. ¿Qué información? Ella ha estado moviendo dinero. Mucho dinero. Entre las cuentas de los clientes. Me pidió que falsificara una firma en una transferencia la semana pasada. Me negué y al día siguiente me corrió. Tengo miedo. Dijo que si hablaba, arruinaría mi carrera. Y ahí estaba. La pistola humeante. Malversación. Fraude. Desesperación. Ahora entendía el pánico de mis padres. No se trataba de perder la casa. Se trataba de perder a su hija dorada en una celda. La vergüenza, el escándalo, la caída de la princesa que habían puesto en un pedestal. Necesitaban un rescate. Un rescate financiero masivo para tapar el agujero antes de que el cliente extranjero soltara a los abogados. ¿Y a quién recurre una familia cuando su salvavidas principal se hunde? A la balsa de emergencia que siempre habían dado por sentada. A mí. La cifra que calculé mentalmente era astronómica. Probablemente alrededor de 2 millones de pesos. Una cantidad que podría paralizar mi empresa. Una cantidad que esperaban que yo, la inútil, sacara de mi chistera para salvar el brillante futuro de la triunfadora. La rabia que sentí fue fría y pura. Durante años, me habían desangrado gota a gota. Ahora, querían realizar una transfusión completa para salvar a la hija que sí importaba, sacrificando a la que no. Pero se equivocaban en algo fundamental. La mujer a la que habían despedido de la cena de Nochebuena ya no existía. En su lugar, había una estratega que acababa de ver todo el campo de batalla. Y no iba a jugar a la defensiva. Esa noche, cuando Dante llegó a casa, me encontró en el estudio, sentada frente a una pizarra blanca. Usualmente, la pizarra estaba cubierta con cronogramas de eventos, listas de proveedores y planos de salones. Ahora, estaba cubierta con un diagrama de la crisis de mi familia. Nombres, cifras, deudas, conexiones. Parecía el cuarto de guerra de un general. Le conté todo lo que había descubierto. La malversación de Camila, la cifra de 2 millones de pesos, la inminente catástrofe legal. Dante escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Cuando terminé, se quedó mirando la pizarra por un largo momento. Van a venir por ti, Eli. Van a venir con todo. Lo sé, dije, mi voz tranquila. Pero esta vez, voy a estar lista. Él se acercó y me miró a los ojos. ¿Qué estás pensando hacer? No lo sé exactamente. Mi primer instinto es desaparecer. Cambiar mi número, quizás incluso mudarme. Dante negó con la cabeza. No. Eso es huir. Y tú no eres una cobarde. Además, te encontrarían. Siempre lo harían. Mientras ellos tengan algún tipo de poder sobre ti, por pequeño que sea, seguirán volviendo. Señaló la pizarra, su dedo tocando la cifra de 30,000 pesos de la hipoteca. Esto es un error, dijo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que dejar de pagar fue el primer paso. Pero solo los debilita. No te da el control. Piensa en ello, Eli.
Con todo el dinero que les has dado a lo largo de los años, el 1.000.000 de la hipoteca, los 100.000 de la deuda de tu padre, los 50.000 de la colegiatura de Camila. Con todo ese dinero, ya deberías ser la dueña de esa casa. Sus palabras colgaron en el aire. Una idea, tan audaz y aterradora que me dejó sin aliento, comenzó a formarse en mi mente. Una idea que solo podía nacer de mi mundo, el mundo de la planificación estratégica y la ejecución impecable. Mi mente, entrenada para manejar docenas de variables, proveedores hostiles, clientes exigentes y crisis de último minuto, se puso en marcha. Dejé de pensar como una hija herida y empecé a pensar como lo que era, una directora general. ¿Cuál era el objetivo? No la venganza. La venganza era una emoción caliente y desordenada. Mi objetivo era la soberanía. La independencia total. El cese definitivo de las hostilidades. Y para lograrlo, necesitaba cambiar la dinámica de poder de forma permanente. ¿Cuáles eran mis activos? Mi solvencia económica. Mi red de contactos de alto nivel. Y la información que ellos no sabían que yo poseía. ¿Cuáles eran sus debilidades? Su desesperación. Su arrogancia, que los hacía subestimarme. Y sus deudas. Sus múltiples, aplastantes deudas. Me acerqué a la pizarra y borré todo. En el centro, escribí un nuevo título, Proyecto Libertad. Dante. ¿Y si en lugar de huir de sus deudas, las compro? Dante me miró, sus ojos abiertos de par en par. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Ahora estás hablando mi idioma. La hipoteca de la casa es con un banco comercial. Conozco al director de la división de créditos. Es cliente mío. Podría hacer una oferta para comprar la cartera de esa deuda. Sería una transacción privada. Legal. Y con la crisis de Camila, si descubro quién es el cliente afectado, quizás pueda hacer lo mismo. Comprar su silencio, pero no para ellos, sino para mí. Convertirme en su único acreedor. La idea era una locura. Era compleja, cara y arriesgada. Pero también era brillante. Era la jugada maestra. Era tomar la misma herramienta que ellos usaban para controlarme, el dinero, y convertirla en mi arma de liberación. Ya no se trataba de defenderme de sus ataques. Se trataba de quitarles todas sus armas. De sentarlos en una mesa de negociación donde yo, y solo yo, tuviera todas las cartas. Miré a Dante, mis ojos ardiendo con una nueva luz. Ellos despreciaron mi trabajo. Llamaron a mi empresa un negocito de fiestas. Pues bien, este negocito está a punto de orquestar la adquisición hostil más personal de la historia de Guadalajara. Dante me tomó por los hombros, su rostro lleno de una admiración que me hizo sentir poderosa. Hazlo, Elisa. Llévalos hasta el final. Estoy contigo. Esa noche, no dormí. Me quedé en el estudio, diseñando el evento más importante de mi vida. No habría flores ni canapés. Solo abogados, contratos y una justicia fría y poética. El proyecto Libertad estaba en marcha. Es increíble cómo una sola noche puede cambiar el curso de toda una vida, ¿verdad? Si estás sintiendo la tensión y la fuerza de Elisa tanto como yo, te agradecería muchísimo que le dieras un me gusta a este video y te suscribieras al canal para no perderte cómo termina esta historia. Y me encantaría saber desde dónde me escuchas. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos a la batalla de Elisa. Pasó una semana. Una semana de silencio tenso. Yo sabía que estaban desesperados, pero su orgullo les impedía volver a contactarme después de mi mensaje. Estaban esperando que yo cediera, que la culpa me hiciera volver arrastrándome. No me conocían en absoluto. Mientras tanto, mi proyecto Libertad avanzaba a una velocidad vertiginosa. El licenciado Osorio, mi abogado, un hombre cuya mente era tan afilada como sus trajes italianos, se movía con una eficiencia letal. Hizo las llamadas. Negoció los términos.
El banco, viendo la oportunidad de deshacerse de una hipoteca en riesgo y complacer a una cliente importante, estuvo más que dispuesto a vender la cartera de la deuda. El empresario extranjero estafado por Camila, al ver una oferta en efectivo que cubría la totalidad de su pérdida y le evitaba un litigio largo y tedioso, aceptó transferirnos la titularidad de la deuda de mi hermana. Todo se hizo a través de una de mis empresas holding, un nombre corporativo anónimo que no revelaba mi identidad. En papel, yo era invisible. En la realidad, me estaba convirtiendo en su dueña. La confrontación que yo esperaba orquestar en mis propios términos se precipitó de la forma más predecible, con un acto de pura arrogancia por su parte. Fue un martes por la mañana. Yo estaba en una reunión con mi equipo, planificando la logística de la cumbre de banqueros. Mi asistente, Clara, entró en la sala de juntas, con el rostro pálido. Elisa, lo siento, pero tu familia está en la recepción. Se niegan a irse. Están haciendo una escena. Sentí una oleada de furia helada. ¿Cómo se atrevían? ¿Llevar su circo a mi lugar de trabajo, al santuario que yo había construido? Gracias, Clara. Diles que los recibiré en la sala de juntas número 3 en 5 minutos. Y por favor, pide al licenciado Osorio que se una a nosotros. Dile que el evento ha comenzado. Caminé por los pasillos de mi oficina, mi equipo observándome con miradas de curiosidad y preocupación. Mantuve la cabeza alta, mis tacones resonando en el suelo de mármol. Cada paso era una afirmación de poder. Este era mi territorio. Cuando entré en la sala de juntas, los encontré allí, luciendo fuera de lugar en medio del diseño minimalista y la tecnología de punta. Mi padre, Ramiro, paseaba de un lado a otro como un león enjaulado. Mi madre, Beatriz, estaba sentada en una de las sillas de cuero, retorciendo un pañuelo en sus manos. Y Camila. Camila parecía una versión demacrada de sí misma. Las ojeras oscuras manchaban su rostro, y su traje de diseñador no podía ocultar el temblor de sus manos. Elisa, finalmente. Exclamó mi padre en cuanto me vio. Llevamos una semana intentando contactarte. ¿Apagaste tu teléfono? ¿Qué clase de hija hace eso? Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que me correspondía. No les ofrecí asiento, aunque mi madre ya estuviera sentada. El tipo de hija que fue públicamente humillada y llamada inútil por su propio padre en la cena de Nochebuena, respondí, mi voz sin una pizca de emoción. ¿A qué debo el desagrado de su visita? El golpe fue directo. Mi padre enrojeció. Fue mi madre quien habló, su voz un lamento manipulador. Hija, por favor. No es momento para rencores. Tu hermana está en problemas. Graves problemas. Camila levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Eli, cometí un error. Un terrible error. Pero puedo arreglarlo. Solo necesito un poco de ayuda. Un préstamo. Te lo devolveré, lo juro. Con intereses. La audacia de su petición era casi cómica. Un préstamo. Como si estuviéramos hablando de dinero para el supermercado. ¿Un préstamo de cuánto, exactamente? Pregunté, fingiendo curiosidad. 2 millones de pesos, susurró, la cifra saliendo de sus labios como un veneno. Mi padre intervino, su tono volviéndose autoritario. Escucha, Elisa. Somos una familia. Y la familia se apoya. Tu hermana cometió una estupidez, sí, pero no vamos a dejar que se hunda. Tienes el dinero. Lo sabemos. Tu negocito te va bien. Es tu deber ayudarnos. Es tu deber. Esas palabras encendieron la última brasa de rabia que quedaba en mí. Mi deber. Mi deber había sido aguantar sus insultos, pagar sus deudas en secreto, ser su red de seguridad invisible. Pero su definición de deber era una calle de un solo sentido. Me incliné hacia adelante, mis manos entrelazadas sobre la mesa de caoba. Permítanme entender esto. Vienen a mi oficina, sin ser invitados. Me exigen 2 millones de pesos para salvar a la hija adorada de un delito de fraude que ella misma cometió. Y lo llaman mi deber.
¿He entendido bien? No es fraude. Fue un error de cálculo. Gritó Camila. Un error de cálculo que te puede costar tu licencia y varios años en la cárcel, repliqué, mi voz cortante. En ese momento, la puerta se abrió. El licenciado Osorio entró, impecable en su traje gris. Llevaba un portafolios de cuero. Se sentó a mi lado, asintiendo con la cabeza en mi dirección. Mi familia lo miró, desconcertada. ¿Y este quién es? Espetó mi padre. El licenciado Osorio es mi abogado, dije, mi voz ahora con un nuevo filo de autoridad. Y está aquí para asegurarse de que esta conversación se mantenga estrictamente profesional. El juego había cambiado. Ya no era una hija suplicante. Era la directora general en su sala de juntas. Y estaba a punto de cerrar el trato más importante de mi vida. La noche anterior a la emboscada en mi oficina, la noche en que el licenciado Osorio me confirmó que todas las piezas estaban en su lugar, no me sentí triunfante. Me sentí hueca. Dante me encontró en el balcón de nuestro apartamento, mirando la ciudad sin verla. La brisa de enero era fría, pero no tanto como el hielo que se había instalado en mi estómago. Él se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos, apoyando su barbilla en mi hombro. «Estás temblando», dijo suavemente. «Estoy asustada», admití, mi voz apenas un susurro. ¿Asustada de ellos? Negué con la cabeza. No. Asustada de mí. Me giré para mirarlo, buscando comprensión en sus ojos cálidos. Todo este plan, Dante, es tan frío. Tan calculado. Comprar sus deudas, acorralarlos. Escucho mi propia voz en las llamadas con Osorio, y sueno, despiadada. Doy órdenes. Hablo de apalancamiento y posiciones de poder. ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Estoy usando las mismas tácticas de poder y humillación que ellos usaron conmigo? ¿Me estoy volviendo como ellos? El miedo era real. La línea entre la justicia y la venganza se sentía peligrosamente delgada. Odiaba a mi padre por su crueldad, a mi madre por su complicidad, a mi hermana por su egoísmo. Pero, ¿quería destruirlos? ¿Quería ser la causa de su ruina total? Dante me tomó la cara entre sus manos, obligándome a mirarlo. No, Elisa. Ni por un segundo pienses eso. Escúchame bien. ¿Qué hicieron ellos? Te atacaron cuando estabas vulnerable. Te humillaron para sentirse superiores. Te usaron financieramente sin tu consentimiento, aprovechándose de tu amor. Eso es abuso. Es crueldad por crueldad. Hizo una pausa, sus pulgares acariciando mis mejillas. ¿Y qué estás haciendo tú? Estás usando herramientas legales y financieras, las herramientas de tu propio éxito, para protegerte. No estás fabricando un crimen, estás exponiendo uno. No estás pidiendo dinero, estás tomando el control de las deudas que ellos mismos crearon. Ellos jugaron un juego sucio y opaco. Tú estás poniendo todas las cartas sobre la mesa, a la luz del día. Sus palabras empezaron a disipar la niebla de mi duda. Esto no es venganza, mi amor, continuó, su voz firme y llena de convicción. La venganza sería hundir a Camila y no decirle a nadie por qué. La venganza sería dejar que perdieran la casa y disfrutar de su sufrimiento. Lo que tú estás haciendo es mucho más difícil y mucho más valiente. Estás forzando una rendición de cuentas. Estás rompiendo un ciclo que probablemente ha durado generaciones. No estás continuando su guerra. Estás terminándola. Me aferré a sus palabras como un náufrago a una balsa. Tenía razón. Mi plan no era para herir, era para sanar. Para sanarme a mí. Para poner un punto final a una dinámica que me estaba matando lentamente. No estaba construyendo una prisión para ellos, estaba demoliendo la mía. No tienes que ser la víctima para ser la buena de la historia, Eli, concluyó. A veces, la persona buena es la que tiene el coraje de trazar la línea y decir, hasta aquí. Se acabó el juego. Apoyé mi frente en la suya, cerrando los ojos. La duda no desapareció por completo, pero se transformó. Se convirtió en una especie de tristeza pesada.
Tristeza por la familia que debería haber tenido. Tristeza por la hija que tuve que dejar de ser para poder sobrevivir. Gracias, susurré. Necesitaba oír eso. Siempre estaré aquí para recordártelo, dijo, besando mi frente. Ahora ve y termina tu guerra. Para que por fin podamos tener paz. Ese momento de vulnerabilidad fue mi armadura final. Me recordó por qué estaba luchando, no por el odio, sino por la paz. La paz que solo llegaría cuando el poder estuviera finalmente en mis manos. De vuelta en la sala de juntas, la presencia del licenciado Osorio había cambiado completamente la atmósfera. La agresión de mi padre se convirtió en desconcierto. La súplica de mi hermana, en sospecha. No veo qué tiene que ver un abogado en una conversación familiar, dijo Ramiro, intentando recuperar el control. Cuando la conversación familiar involucra una posible malversación de fondos de 2 millones de pesos, se vuelve un asunto legal, replicó Osorio, su voz tan pulcra como su nudo de corbata. Y mi clienta, la señorita Morales, quiere asegurarse de que todos los términos queden claros. Osorio abrió su portafolios y sacó 2 carpetas idénticas. Deslizó una por la larga mesa de caoba hasta que se detuvo justo frente a mi padre. ¿Qué es esto?, preguntó Ramiro, mirando la carpeta como si fuera una serpiente. Le sugiero que lo abra, dijo Osorio. Con manos temblorosas, mi padre abrió la carpeta. Mis ojos no se apartaron de su rostro. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página. Vi la confusión inicial, seguida de una incredulidad parpadeante, y finalmente, el amanecer de un horror pálido y enfermizo. No entiendo, tartamudeó, pasándole la carpeta a mi madre. Beatriz miró los papeles, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Camila se levantó de un salto y le arrebató los documentos. Como abogada, entendió su significado al instante. «Esto es imposible», exclamó, su voz subiendo una octava. «Esto dice que la cartera de la hipoteca de la casa fue vendida». ¿Vendida a quién? ¿A una empresa llamada Proyecto Libertad S.A.? Nunca he oído hablar de ellos. Me permití una pequeña sonrisa. Yo la bauticé. Me pareció poético. Los 3 me miraron, la comprensión finalmente abriéndose paso a través de su arrogancia. Tú, susurró mi padre, señalándome con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto. Yo hice esto, confirmé, mi voz firme como una roca. El banco estaba más que feliz de vender una hipoteca con historial de morosidad. A partir de la semana pasada, ya no le deben dinero al banco por la casa. Me lo deben a mí. Un gemido escapó de los labios de mi madre. Camila se dejó caer en su silla, los papeles resbalando de sus manos. Pero Osorio no había terminado. Sacó otro juego de documentos de su portafolios. Y eso no es todo, dijo, su tono implacable. Con respecto a la deuda pendiente que la señorita Camila Morales tiene con el inversor extranjero, el señor Dubois. Camila levantó la cabeza bruscamente. ¿Cómo sabes de eso? Mi clienta es muy minuciosa en su trabajo, dijo Osorio, sin mirarla. El señor Dubois, al recibir una oferta que cubría el 100% de su capital más una compensación por daños, estuvo encantado de ceder los derechos de cobro de esa deuda. También a Proyecto Libertad S.A. Osorio deslizó los nuevos documentos sobre la mesa. En resumen, continuó, juntando las manos frente a él, a partir de hoy, la señorita Elisa Morales, como única accionista de la empresa tenedora, es su única acreedora. Tanto de la deuda hipotecaria de la casa familiar como de la deuda personal de 2 millones de pesos de la señorita Camila. El silencio que llenó la sala fue absoluto. Era un silencio denso, pesado, el silencio de un universo que se derrumba. Vi cómo se procesaba la información en sus rostros. La negación. La ira. El miedo. Y finalmente, la devastadora comprensión de su impotencia. Habían venido aquí a exigirme, a acorralarme, a usar la culpa como un arma. Pero habían entrado en una jaula que yo había construido a su alrededor, una jaula hecha de sus propios errores y deudas. Mi padre fue el primero en explotar. Se puso de pie de un salto, su rostro de un rojo púrpura.
Pequeña traidora. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esta es nuestra casa. No puedes hacernos esto. ¿Lo que han hecho por mí? Me levanté yo también, mi voz por fin liberada de sus cadenas. ¿Humillarme? ¿Ignorarme? ¿Llamarme inútil mientras yo pagaba en secreto las facturas que ustedes no podían pagar? Claro que puedo hacer esto. He estado manteniendo esa casa a flote durante años. La única diferencia es que ahora el papel lo dice oficialmente. Me volví hacia Camila, que me miraba con una mezcla de odio y pánico. ¿Y tú? ¿Esperabas que yo pagara por tu crimen? ¿Que sacrificara mi empresa para salvar tu carrera? ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Vas a pagarme cada centavo. O me aseguraré de que el señor Dubois reciba una copia de esta carpeta y él estará encantado de llevarla a la fiscalía. Beatriz empezó a sollozar, un llanto lastimero y patético. Elisa, hija, por favor, somos tu familia. La familia no hace lo que ustedes me hicieron a mí, dije, mi voz cortando sus sollozos como un bisturí. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que se rieron mientras su marido y padre me destruía en la mesa de Nochebuena. Miré a mi padre, directamente a los ojos. La furia en su rostro luchaba contra un miedo que nunca antes le había visto. El gran Ramiro Morales, el patriarca, el hombre de negocios, reducido a un deudor impotente frente a la hija que había despreciado. Se acabó el juego, papá. Se acabaron los desprecios, se acabó el control, se acabó el abuso. A partir de ahora, las cosas se hacen a mi manera. Con mis reglas. Me acerqué a la puerta, con Osorio siguiéndome de cerca. Recibirán una comunicación oficial con los términos de pago y las condiciones. Les sugiero que contraten a un buen abogado. Aunque, para ser honesta, no creo que les sirva de mucho. Abrí la puerta y me detuve en el umbral, mirándolos por última vez. 3 figuras rotas sentadas en mi sala de juntas, rodeadas por el éxito que nunca quisieron reconocer. Ah, y una cosa más, dije, mi voz ahora tranquila, casi conversacional. La inútil, ahora está a cargo. Cerré la puerta detrás de mí, dejando que se ahogaran en el silencio de su propia creación. El viaje de vuelta desde la cima de la adrenalina fue largo y lento. Los días siguientes a la confrontación, no sentí euforia. Sentí un vacío inmenso. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era el paisaje de mi propia vida. Dante fue mi roca, recordándome constantemente que lo que había hecho no era un acto de destrucción, sino de creación, la creación de un futuro libre. 2 días después, tal como prometí, el licenciado Osorio envió un correo electrónico certificado a cada uno de ellos. El asunto era simple, términos y condiciones del acuerdo de deuda, Proyecto Libertad S.A. Me senté con Osorio mientras redactábamos el documento. No quería ser punitiva, pero sí quería que fuera inequívoco. Cada condición estaba diseñada no para castigar, sino para establecer límites permanentes y forzar una realidad que se habían negado a aceptar. Las condiciones eran las siguientes. 1. Con respecto a la propiedad familiar, la deuda hipotecaria sería reestructurada. No ejecutaría el embargo ni los echaría a la calle. Sin embargo, la propiedad pasaría a un fideicomiso controlado por mi empresa. Ellos podrían seguir viviendo allí, pero ya no como propietarios, sino como inquilinos. Deberían pagar una renta mensual equivalente al precio de mercado de la zona. El pago sería puntual el primer día de cada mes. Un solo día de retraso y el contrato de arrendamiento se rescindiría y se iniciaría el proceso de desalojo. El dinero de la renta, por supuesto, se destinaría a pagar la deuda que ahora me pertenecía. 2. Con respecto a la deuda de Camila, la deuda de 2 millones de pesos sería formalizada como un préstamo personal con una tasa de interés comercial estándar. Se establecería un calendario de pagos mensual y estricto. Yo no pagaría ni un centavo para encubrir su delito. Para cumplir con los pagos, se le exigía que liquidara sus activos, su coche Mercedes, sus joyas de diseñador, su participación en un apartamento de vacaciones. Debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Si fallaba un solo pago, la cláusula de aceleración se activaría,
y toda la deuda sería exigible de inmediato, con la consiguiente acción legal que expondría su fraude. 3. Con respecto a la dinámica familiar, esta fue la condición más importante para mí. Como requisito para mantener los acuerdos de pago indulgentes, los tres, Ramiro, Beatriz y Camila, debían comprometerse a asistir a terapia familiar. No con cualquier terapeuta. Con una psicóloga especialista en dinámicas familiares tóxicas y narcisismo, designada y pagada por mí. Deberían presentar un informe de asistencia mensual. Si abandonaban la terapia, se consideraría un incumplimiento de contrato. 4. Cláusula de contacto. No debían contactarme directamente bajo ninguna circunstancia. Toda comunicación debía realizarse a través del licenciado Osorio. Cualquier intento de contacto no solicitado, ya fuera en persona, por teléfono o a través de terceros, se consideraría acoso y una violación del acuerdo, lo que podría llevar a la ejecución inmediata de todas las deudas. Les dimos 48 horas para firmar su aceptación. La respuesta fue un silencio de radio durante 36 horas. Me imaginé la tormenta que debía estar desatándose en esa casa. Los gritos, las acusaciones, el pánico. Me imaginé a mi padre luchando contra la humillación de tener que pagarle renta a su hija inútil. A mi hermana enfrentando la perspectiva de perder su estilo de vida. A mi madre, atrapada en medio, intentando apaciguar a dos egos heridos de muerte. Finalmente, a pocas horas de que expirara el plazo, llegó un correo del abogado que habían contratado apresuradamente. Era un correo breve y seco. Mis clientes aceptan los términos estipulados en su comunicación. Se adjuntan los documentos firmados. No sentí alegría. Sentí el chasquido final de una cerradura encajando en su lugar. Había redefinido las reglas de nuestra existencia. Ya no era la hija, la hermana, la víctima. Era la banquera. La propietaria. La que dictaba los términos. Les había quitado el poder de herirme, y al hacerlo, les había dado la única oportunidad que tenían de, quizás, algún día, sanar. O al menos, de dejar de destruir a otros. Unas semanas después, mientras Dante y yo estábamos inmersos en los preparativos de nuestra boda, recibí una llamada de mi tío Gael. ¿Puedo invitar a una futura reina a un café?, preguntó, su voz llena de un humor afectuoso. Nos encontramos en su café favorito en Tlaquepaque, un lugar lleno de arte y el olor a café recién molido. Me contó que mi madre lo había llamado, llorando, contándole los términos draconianos que yo les había impuesto. Le dije que no eran draconianos, que eran justos, me dijo Gael, dándole un sorbo a su expreso. Le dije que cosechas lo que siembras. No le gustó mucho. Luego, su rostro se puso serio. Se inclinó sobre la pequeña mesa de madera. Hay algo que nunca te he contado, Elisa. Algo que creo que necesitas saber ahora. Sobre tu padre. Me preparé para lo peor. Tu abuelo, mi padre, era un hombre duro. Muy duro. Y Ramiro era su hijo dorado. El heredero aparente. Lo adoraba, pero también le exigía la perfección. Un día, cuando tu padre tenía unos 30 años, hizo una mala inversión. Perdió una cantidad de dinero que casi lleva a la quiebra el negocio familiar. Mi tío hizo una pausa, sus ojos perdidos en el pasado. Tu abuelo no lo rescató. Hizo algo mucho peor. Lo humilló públicamente. Le quitó el control de la empresa. Le dijo que era un inútil, una decepción. Lo repudió, no de palabra, pero sí de hecho. Lo mantuvo cerca, pero siempre recordándole su fracaso. Ramiro nunca se recuperó de eso. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. Pasó el resto de su vida, continuó Gael, intentando demostrarle a un fantasma que no era un fracasado. Por eso su obsesión con el éxito, con la apariencia. Por eso proyectó todas sus esperanzas y frustraciones en Camila, la hija que podía ser la abogada brillante que él nunca logró ser del todo. Y por eso te despreciaba a ti. Porque tu éxito era silencioso, diferente. No era el tipo de éxito que él podía usar para llenar su propio vacío. No era una excusa. Nada podía excusar el dolor que me había causado. Pero era una explicación.
Un contexto. Vi a mi padre, no como un monstruo unidimensional, sino como un hombre roto, atrapado en un ciclo de trauma que ahora estaba repitiendo con sus propias hijas. Su necesidad de tener un ganador y un perdedor era un reflejo de la dinámica que había vivido con su propio padre. Él se convirtió en el hombre que más odiaba y temía, su propio padre, dijo Gael, con una tristeza infinita en su voz. Y tú, sobrina, al enfrentarlo, al quitarle el poder de seguir hiriendo, no solo te salvaste a ti. Rompiste el ciclo. Le has dado la oportunidad, aunque probablemente no la vea, de enfrentarse por fin a sí mismo, sin el escudo del poder y el dinero. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no eran de dolor. Eran de comprensión. De liberación. El fantasma de mi abuela y su promesa, el fantasma de mi abuelo y su crueldad, todo encajaba. Mi acto de rebelión no había sido una traición a la familia. Había sido el único acto de amor verdadero que quedaba por hacer, detener la hemorragia generacional. 6 meses después. El sol de Scottsdale, Arizona, donde mi empresa había abierto una nueva oficina, se sentía cálido y prometedor. Dante y yo decidimos casarnos aquí, lejos de los fantasmas de Guadalajara. Nuestra boda fue pequeña, íntima, en el jardín de nuestra nueva casa. Solo amigos cercanos. Y mi tío Gael, que voló desde México para llevarme al altar. Mientras caminaba hacia Dante, que me esperaba con una sonrisa que era mi hogar, me sentí completa. No había rencor en mi corazón. Solo paz. Recibía los informes mensuales del terapeuta y los estados de cuenta del licenciado Osorio. Mis padres y Camila cumplían con los términos. La renta llegaba puntualmente. Los pagos de la deuda de Camila, también. Vendió su coche, sus bolsos. Ahora conducía un modesto sedán y trabajaba como asistente legal en un pequeño despacho. Según el terapeuta, las sesiones eran difíciles y a menudo hostiles, pero seguían asistiendo. Quizás, con el tiempo, algo cambiaría. O quizás no. Pero ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era mi propia felicidad. Era la empresa que seguía creciendo. Era el hombre que me esperaba al final del pasillo. Era la vida que había reclamado. Aprendí que a veces, la familia no es la sangre que compartimos, sino las personas que nos eligen, que nos ven, que nos celebran. Aprendí que poner límites no es un acto de egoísmo, sino el acto de amor propio más fundamental que existe. Recordé la promesa que le hice a mi abuela. Cuida de la familia. Y me di cuenta de que, a mi extraña y dolorosa manera, lo había hecho. Había dejado de permitirles que se destruyeran a sí mismos y a los demás con su toxicidad. A veces, cuidar de alguien significa tener el coraje de alejarte. Mi historia es una de dolor, pero también es una de poder. El poder de decir basta. El poder de reescribir tu propio guión. El poder que reside en el corazón de cada persona que alguna vez ha sido llamada inútil. Sé que hice lo necesario para salvarme. Pero a veces, en las noches más silenciosas, me pregunto, ¿fui demasiado lejos? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por acompañarme en este viaje tan personal e intenso. Si esta historia resonó contigo, te agradecería mucho que le dieras un me gusta, la compartieras y te suscribieras al canal para no perderte futuras narraciones. Tu apoyo es lo que hace posible que este espacio exista. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.